Hola, buenas tardes a todos y a todas. Me permito dar inicio a la sesión que nos reúne el día de hoy. Mi nombre es Andrea Delgado Quintero. Voy a presentar esta clase muestra junto a mi compañera y amiga Jacqueline Ruiz. Pertenecemos las dos a la Academia Interamericana de Derechos Humanos, lo cual pues es una academia que se dedica a la investigación y ha realizado diversos trabajos en colaboración con el SEAD, entonces pues son instituciones amigas. Yo estudié la licenciatura en Derecho, tengo una especialidad, estoy próxima a presentar mi tesis en género y soy alumna de la maestría en estudios avanzados de derechos humanos con una acentuación en garantías constitucionales. Y pues, ¿qué más les platico de mí? Mi causa de vida y mi actuar tanto profesional como personal va enfocado en los derechos de las mujeres. Entonces, pues en ese mismo sentido, hicimos esta clase muestra y pues qué mejor que el tema que nos reúne en este congreso sea toda esa perspectiva de género. Le cedo el uso de la voz a mi compañera Jackie y posteriormente damos inicio a nuestra clase muestra. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Antes de comenzar, me gustaría dar como un pequeño preámbulo y también me permito presentarme. Mi nombre es Jacqueline Ruiz. Actualmente soy auxiliar de investigación en la Academia Interamericana de Derechos Humanos. También soy licenciada en Derecho, cuento con una especialidad en estudios de género y derechos humanos y actualmente soy maestrante en la maestría de estudios avanzados de derechos humanos con acentuación en garantías constitucionales. Además de esto, ya en labores como extracurriculares, hago teatro. Por lo tanto, entonces estamos aquí viendo algo que nos apasiona mucho, tanto consumir como realizar. Y esta clase muestra justo es eso, ¿no? Es un diseño de algo que podríamos tal vez implementar en las aulas de derecho a raíz, bueno, nosotros la conocemos a raíz de una reforma educativa que se hizo en nuestra universidad hace algunos años, que son justo los mecanismos para la nueva enseñanza del derecho. Entonces, si pudieras, Andrea, comenzar a proyectar, por favor. ¿Ya se ve, verdad? Sí, ya se ve. Perfecto, me vas diciendo y aquí conforme vaya cambiando la diapositiva. Sí. Muy bien. La clase tiene por nombre El teatro como método de la enseñanza jurídica con perspectiva de género para erradicar prácticas que atenten contra la integridad de las mujeres. La secuencia es la siguiente. Les voy a dar algunos antecedentes y algunos como datos generales sobre la obra que vamos a analizar el día de hoy. Por cuestiones de que la clase es de forma virtual, podemos hacerles llegar el link para que lo vean en su casa, pero la red batalla un poquito para transmitir un video de 20 minutos, ¿no? Además sería un poquito incómodo. Entonces se las voy a contar. Posteriormente vamos a ver algunas formas como de dar un impacto a las cosas que estamos viendo en la obra. Y al final queremos hacer una comparación que a nosotros nos pareció bastante interesante y esperamos que lo encuentren igual, para que vean la forma en la que el teatro puede influir en la sensibilización de las y los alumnos. ¿Puedes darle la siguiente diapositiva, por favor? La obra que elegimos para esta clase muestra es de una autora llamada Franca Rame. Esta mujer es conocida por ser una actriz de teatro, escritora y también activista política italiana. Ella a lo largo de toda su carrera luchó en favor de los derechos de las mujeres, específicamente de las víctimas de violación, de víctimas de feminicidio o aquellas mujeres que eran señaladas por haber abortado. En el año de 1977 publicó una obra en conjunto con su esposo Dario Fo, llamado Tutta casa, letto, chiesa e altiri. Este libro en español es conocido como 8 monólogos de Darío Fo. Eso me parece como muy interesante porque invisibilizan totalmente la causa de la autora y por eso solo la mencionamos a ella en esta clase. Este libro, estos 8 monólogos, estas 8 obras son una compilación de 8 historias de 8 mujeres diferentes. Entonces podemos ver situaciones súper cotidianas de las mujeres donde son víctimas de una u otra forma de violencia. Decidimos elegir para esta clase tal vez la más cruda
y la que no tiene ningún tinte de comedia, porque las otras están como pintadas con destellos de comedia para de esta forma no generar un impacto tan negativo. ¿Puedes darle a la siguiente, por favor? El monólogo que vamos a ver en esta clase lleva por nombre Lo estupro, o en español es conocido literalmente como la violación. Es un monólogo muy crudo, puesto que lo escribió la autora con base en una experiencia personal. ¿Qué quiero decir? Los dos momento donde las personas a las que criticaban deciden raptar a Franca y abusan, bueno, la violan, abusan sexualmente de ella, la torturan y después la sueltan. Es como para dar un mensaje a ambos, a la única persona que violentan es a ella. Por eso justo aquí hacemos como una referencia a un texto de Rita Segato llamado Los cuerpos que no importan, donde se señala que realmente el cuerpo de las mujeres es aquel que se utiliza como territorio de guerra, ¿no? Y este objeto que se utiliza para marcar el poder de las personas como, bueno, en este caso podríamos hablar de los hombres, ¿no? De los hombres luchando y utilizan a la mujer para marcar quién tiene más poder. Aquí está el link, entonces se los ponemos en el chat para que si les interesa la vean. El monólogo es muy cortito, pero está muy, muy, muy interesante. Por favor, Andrea. Bueno, antes de ¿Qué es comenzar, la violencia? perdón. Sí, sigues tú, Jessy. No, sí. Antes de comenzar a hacer como que el análisis de la obra y enfocarlo a la realidad, pues que hoy en día seguimos viviendo, es importante comenzar con el marco conceptual. ¿Qué es la violencia contra la mujer? Es cualquier acción o bien omisión que se basa en el género de la mujer y que causa cualquier daño, sufrimiento ya sea físico, sexual, psicológico, económico, patrimonial o incluso hasta la muerte, que pues como sabemos es la violencia extrema que hay contra la mujer. Puede ser en cualquier ámbito, ya sea en el público o en el privado. Entonces aquí comenzamos, les digo, con nuestro marco conceptual. Posterior a ello, existe tanto el tipo como la modalidad. Según la Convención de Belém do Pará, los tipos de violencia pueden ser física, sexual o psicológica. Nuestra normativa nacional se enfoca en que los tipos de violencia son psicológica, física, patrimonial, económica, sexual o bien formas análogas. La violencia, aquí quisiera hacer como que un énfasis, la violencia psicológica conocemos cuál es, la física pues también creo que es muy obvia, sin embargo suele haber una confusión entre la violencia patrimonial y la violencia económica. En la que diferencia a un concepto de otro es que la violencia económica tiende, por ejemplo, a privar de ciertos ingresos a la mujer, por decir. Si haces esto, mi forma como que de castigarte es, pues ya no te voy a dar el ingreso semanal. Esa es una violencia económica. Sin embargo, patrimonial es, por ejemplo, cuando se le priva a la mujer, como su nombre lo dice, de tener un patrimonio como tal. Por decir que no tenga una casa a su nombre, un automóvil a su nombre, y pues que todo esto sea de patrimonio exclusivo del hombre. La violencia sexual también la conocemos y en cambio, enfocándolo a nuestra ley estatal, nosotras somos de Coahuila, diferencia incluso muchísimo más tipos de violencia, como que hace una separación más específica. Hablamos de violencia psicológica, física, patrimonial, económica y sexual, al igual que la nacional. Contra los derechos sexuales o reproductivos, aquí hace esa diferenciación también, incluyendo a los derechos reproductivos, la feminicidia como ahorita les decía, como máxima violencia, la obstétrica en el sector también de derechos sexuales y reproductivos en el ámbito de salud, política, que es un tipo de violencia que recién entró en nuestra legislación estatal, y la mediática o publicitaria.
Ponemos aquí la Convención de Belén do Pará, pues al ser de los órganos, vaya, de los mecanismos, de las normativas, pues por excelencia en la materia. Después, las modalidades. La Convención de Belén do Pará nos habla de la modalidad en el ámbito familiar, en la comunidad, en el ámbito laboral y escolar y en establecimientos de salud, hablando aquí, por ejemplo, del tipo de violencia obstétrica. En la nacional se hace la distinción en el ámbito familiar, laboral o docente, en la comunidad la violencia institucional y la violencia feminicida incluso, que en nuestra legislación estatal, recordemos que la feminicida, en vez de ser una modalidad, lo ve como un tipo. Y por último, en la estatal, en el ámbito familiar, en el noviazgo, ámbito institucional, laboral y escolar, y en la comunidad. Esto, como les decía, nada más en el sentido de saber el marco conceptual que engloba el tema que hoy les exponemos. ¿En qué consiste la violencia física y sexual? Enfocándonos en lo que nos plasma la obra que Jackie nos comparte, la violencia física es cualquier daño, obviamente no accidental, usando la fuerza física o algún tipo de arma u objeto, con el objetivo de provocar o no lesiones, ya sean internas, externas o incluso ambas. Y la violencia sexual es aquella pues que degrada o daña el cuerpo o la sexualidad de la víctima y pues por lo tanto, por supuesto que atenta contra la libertad, la dignidad o la integridad física. Esto pues como ahorita ya aquí nos decía, la violencia física siempre se tiende como a relacionar con un abuso de poder para demostrar ese dominio o esa supremacía que hay del hombre respecto a la mujer y pues con el objetivo, por supuesto, de denigrarla o de concebirla o de verla como un objeto, ¿verdad? Que es justo lo que sucede en la obra y que vamos a ver posteriormente. Antes de comenzar, bueno, más bien, antes de dar como todo este marco de la obra, queremos hacer algunas especificaciones sobre la desigualdad de género, ¿no? Conforme lo establecido por la encuesta intercensal del INEGI, podemos decir que no podemos hablar de las mujeres como un grupo minoritario. Al contrario, es un grupo en situación de vulnerabilidad porque las mujeres representan el 51.4% de la población mexicana, mientras que los hombres representan el 48.6%. La siguiente, por favor. Cuando hablamos de las mujeres como un grupo en situación de vulnerabilidad, era justo lo que decía, no estamos hablando de una minoría numérica, sino que estamos hablando de un sector de la población que históricamente ha sufrido de actos de discriminación solo por cuestiones de género, solo por ser mujeres. Y eso es justo algo que vemos en la obra que vamos a analizar más adelante. Por favor. Aquí vamos a mostrarles algunas estadísticas sobre la violencia física y la violencia sexual en diferentes ámbitos. Por ejemplo, aquí tenemos el ámbito escolar, donde podemos ver que la mayoría de los agresores hacia mujeres en el ámbito escolar pues son sus compañeros, a veces sus compañeras, o sus maestros. Y este tipo de violencia se da mayormente en la escuela, dentro de las aulas o en lugares cercanos. La violencia física, pues podemos hablar de golpes, agresiones, empujones, ¿no? Violencia sexual puede ser desde acoso, abuso sexual y violación. Por favor. En el ámbito laboral podemos ver que los agresores como más destacados son los compañeros de trabajo o el patrón, ¿no? Ya después tenemos a los supervisores, a los directivos, casi todos teniendo una relación de poder sobre las víctimas. Aquí podemos ver que es mucho más la violencia sexual que se sufre que la física y pues casi todo es en las instalaciones de trabajo. En el ámbito comunitario, ya es decir, como en la calle, por así decirlo, la mayoría suceden en lugares públicos como la calle, los parques, y aquí la violencia que se representa, bueno, es también mucho más sexual, más de tipo sexual, ¿no? Física tiene un rango
menor. Y pues sí, la calle o el parque, y después de eso en los medios de transporte, como los medios de transporte colectivos, como los autobuses, los microbús, las combis, como las llamamos acá en Saltillo, etcétera. Andrea. Gracias. En el ámbito familiar, tenemos como principal agresor al hermano y después al padre. Después a la madre, ya esto es, podríamos decir que violencia física, tíos o primos, pero aquí tenemos al hermano y al padre con un porcentaje más alto. También podemos decir que podríamos hablar de hermanos mayores, de pues, personas que también tienen como un, por llamarlo de alguna forma, rango más alto en la jerarquía familiar. Aquí la violencia se presenta más de tipo físico, sin embargo, es sabido que la mayoría de las víctimas de violencia sexual pues han tenido algún tipo de abuso por parte de algún familiar. Y esto se da específicamente en la casa donde habita la víctima, ¿no? O si no es en la casa de ella, en la casa de algún familiar. Que era, bueno, esto es justo lo que les comentaba, la mayoría de las víctimas de feminicidio, en este caso, que es como la mayor manifestación de violencia contra las mujeres, derivan de relaciones afectivas cercanas, o sea, no solo de relaciones de pareja, también vienen en relaciones familiares. Sin embargo, este comportamiento ha sido tan normalizado y por eso es que la ausencia, hay una gran ausencia de denuncias y por lo tanto se traduce en un bajo porcentaje de, o sea, de contabilización, por así llamarlo. Aquí está la violencia que presentan las mujeres con relación a la pareja y ya tenemos emocional, física, sexual, económica y patrimonial. Aquí, como les mencionaba, la sexual es muy, muy chiquita, sin embargo, es porque no hay una cantidad de denuncias justo por la normalización y la invisibilización de este tipo de violencia dentro de la pareja. La encuesta ENDIRE, que es la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares de 2016, reflejó las razones por las que las mujeres no solicitan apoyo o no denuncian. La razón más mencionada es porque creen que se trató de algo sin importancia o que no le afectó. Era justo lo que mencionaba anteriormente. Es decir, invisibilizan la violencia de las que son víctimas. Otras son por miedo, señalan que les dan miedo a las consecuencias o les da vergüenza, que es justo cuando nosotros como mujeres nos culpabilizamos de la violencia que sufrimos y no entendemos que realmente la culpa y la persona que debería sentir vergüenza es el agresor. Otras personas, bueno, otras mujeres señalan que no sabían dónde y cómo renunciar. Hacen una justificación de sacrificio por sus hijos o por su familia, señalan desconfianza en las autoridades o mencionan de verdad ya como último recurso que no sabían que existían leyes para sancionar la violencia. También se señala una encuesta sobre el abuso sexual en la infancia, que es aquí las mujeres que han sufrido violencia sexual desde muy, muy, muy pequeñas. Y bueno, si bien no es un porcentaje muy alto, hablan de que la mayor cantidad de niñas víctimas han sido pues por tocamientos o a ellas o obligarlas a tocar a la otra persona sin su consentimiento. Como el segundo lugar, las intentaron forzar para tener relaciones sexuales o las obligaron a mostrar sus partes íntimas, las obligaron a tener relaciones sexuales bajo amenazas usando la fuerza. Y ya los últimos porcentajes, que son los más chiquitos, es que las obligaron a realizar actos sexuales a cambio de regalo o de dinero y las obligaron a mirar escenas o actos sexuales o pornográficos. Todo esto son las diferentes manifestaciones del abuso sexual. El marco jurídico no quisiera entrar como que en detalle de cada uno de los artículos y cada una de las normas que tenemos, sin embargo, solamente mencionarlas para tener conciencia, pues, de dónde se sitúa todo este marco de toda esta violencia. Como marco, pues, principal en materia internacional tenemos a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, después se hace la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
los objetivos del desarrollo sostenible en estos dos párrafos. Y como ahorita les decía, la normativa por excelencia en tema de derechos de las mujeres, conocemos la Convención de Belén do Pará y la CEDAW, que por sus siglas en inglés, sin embargo, pues es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Como les digo, no quisiéramos como que entrar tanto en detalle, simplemente mencionarlas. En el marco jurídico nacional tenemos a la Constitución en su artículo 4, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que fue la primera ley federal sobre la materia, después la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y por último el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género. El marco jurídico estatal es la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Coahuila, el protocolo también que tenemos para todos los delitos de violencia familiar y la Ley de Prevención, Asistencia y Atención de la Violencia Familiar también aquí del Estado. Ahora, de aquí en adelante, pues vamos a plasmarles cómo a lo largo de 42 años la situación que ahorita y las estadísticas que mi compañera Jacqueline les expuso, cómo hoy en día y cómo se refleja la similitud perfectamente exacta de los tiempos de la obra a lo que seguimos hoy hace 42 años. Todavía no le cambies, Andrea, por favor. Gracias. Ustedes se preguntarán, ¿por qué tantas estadísticas? ¿Y por qué de marco normativo? ¿Y por qué de marco conceptual, no? Creo que al final del día no podemos olvidar el hecho de que estamos buscando nuevas enseñanzas para estudiantes de derecho. Entonces, esto es como las herramientas que pueden utilizar ellos para entender las consecuencias de lo que van a ver en una obra de teatro. Y es necesario que tengan como también las bases jurídicas, ¿no? De nada sirve únicamente intentar buscar la sensibilización de las y los alumnos si no tienen el conocimiento necesario. Entonces, antes de empezar con las notas, me gustaría contarles muy por encimita de qué trata la obra. La obra es un cuadro muy pequeño donde está solo una mujer sentada. No hay un trazo escénico, por así llamarlo. Ella solo es, bueno, no hay un trazo muy complejo. Ella solo está sentada, ocasionalmente mueve una pierna y ocasionalmente mueve un brazo, ¿no? Y todo el monólogo es la mujer explicando cómo 3 hombres abusan de ella, bueno, la violan. Pero no solo es la penetración lo que sucede en la obra, ¿no? Sino que ella cuenta cómo rasgan su ropa, cómo queman su cuerpo con colillas de cigarro. Cómo el hecho de que le abran las piernas con la ropa puesta la vulnera más que el hecho de saber que va a ser violada. Y al final menciona también cómo camina cuando ya la sueltan, justo como lo hicieron con la autora y les comentaba al principio, cómo al final camina hasta que llega y ve una estación de policía y piensa, y justo lo dice, ¿no? Pienso y lo repienso, y pienso en la sorna, y pienso en las preguntas que voy a tener que contestar, pienso en toda la revictimización que voy a pasar, y entonces digo, mejor mañana. Entonces ni siquiera, a pesar de haber sido tan violentada, ella decide no denunciar porque eso sería volver a repetir todo 2 veces en un día. Ahora sí, Andrea, si podemos cambiar a la siguiente diapositiva, por favor. Tenemos una frase de la obra que dice, ¿cómo he subido esta furgoneta? He llegado yo sola moviendo los pies uno detrás de otro, a golpe de sus empujones. ¿O me han metido ellos llevándome cogida? No lo sé. No lo sé. Está intentando determinar en dónde está. Y aquí tenemos una noticia que es del año pasado. Justo todas las noticias que van a ver son del primer periodo de 2020, que es levantan a 2 mujeres en Tepeaca y Tecamachalco en menos de una semana. Seguimos teniendo, la obra fue escrita en Italia en los 70s. Y estamos viendo una nota de México 2020 donde la forma en la que siguen vulnerando, o sea, donde siguen violentando a las mujeres como de primera instancia, donde las siguen desapareciendo, donde las siguen secuestrando para ejercer como más tipos de violencia sobre ellas, es justo a través de esto, ¿no? Es el miedo constante que tenemos las mujeres de caminar solas porque no te vayan a levantar. La siguiente, por favor.
Aquí tenemos otra frase que dice, además del que me sujeta por detrás, hay otros 3. Era lo que les decía, 3 abusan de ella, pero hay uno que va manejando. Entonces ella escucha la voz del que está manejando la furgoneta y tiene a un hombre que le sujeta la espalda, a otro hombre que le abre las piernas y otro que es el que le corta la ropa. Aquí hablamos ya de la violación tumultuaria, que es también algo muy común que podemos ver en las noticias diariamente, ¿no? La violaron 2 veces, marcaron su cuerpo y solo uno de los 4 responsables está en la cárcel. O maestra es víctima de violación tumultuaria, exige justicia. Los agresores están prófugos. Y otra vez hablamos de la insatisfacción que sentimos y de la rabia que podemos sentir de pensar, no es posible que una autora se haya inspirado o de algo tan horrible para escribir una obra que retrata de forma muy buena todo como, bueno, una experiencia de violación, ¿no? Porque no podemos tampoco generalizarlas todas. Y seguimos teniendo justo estas como señales de no hemos avanzado tanto, no ha servido de mucho, sí ha servido. Ya estamos viendo como los frutos en este momento también. Sin embargo, siguen habiendo este tipo de noticias donde dices, no es posible que esté viendo algo que sea ficción, pero al mismo tiempo tenga cosas que representan como lo que de verdad está pasando en la sociedad. Andrea, por favor. Aquí tenemos otra frase. ¿Por qué me abren las piernas con los pantalones subidos? Me siento mal, mal, peor que si estuviera desnuda. Aquí ya no estamos hablando de la violación como tal, estamos hablando del acoso y del abuso, ¿no? Del abuso sexual, de cómo el hecho de que vulneren nuestro cuerpo, no importa que no estén penetrando a una mujer, lo que importa va mucho más allá, ¿no? La denigración al cuerpo y sí, es como sentir que no puedes controlar nada de lo que te está pasando, te quitan totalmente tu libertad y tu poder de decisión. Aquí tenemos también 2 noticias. Dice, en Oaxaca el acoso y el abuso sexual se da hasta en el kinder. Por eso también mencionábamos las estadísticas de abuso sexual en la infancia. Porque no queremos pensar que eso existe, pero existe más de lo que nos gustaría. Y aquí tenemos otra, México, una maestra de kinder fue detenida por abusar sexualmente de una alumna de 3 años. También no estamos hablando solo de que las mujeres podemos, o las niñas en este caso, podemos ser víctimas de abuso sexual solo por parte de maestros o solo por parte de hombres. También hay mujeres que pueden violentar y que pueden abusar sexualmente de otros niños. Era lo que les decía, no necesariamente tiene que haber una penetración sexual para considerarlo abuso. Andrea, por favor. Y bueno, aquí tenemos otra. Un cigarrillo detrás de otro por encima del suéter, hasta la piel. Insoportable. Cuando yo leí esta obra la primera vez, cuando la vi por primera vez, yo dije que, bueno, yo sé que las golpean y que hay casos donde las mutilaban y todo, pero cuando lo leí estaba muy, muy joven y me resultó muy abrumador leer como, ¿de verdad las queman con cigarrillos? Eso, bueno, no lo sé, ¿no? Empezamos a leer las noticias para la clase, empezamos a leer noticias mucho antes, ¿no? Que es justo estas notas no las buscamos específicamente para la clase, ya las habíamos leído. Dice, violada, golpeada, mutilada y quemada con cigarrillos. Una venezolana demanda justicia 17 años después de ser brutalmente agredida. O agricultura fue violada y quemada con cigarrillos por 7 personas. Aquí otra vez volvemos a ver lo de como el abuso tumultuario. Y esto sigue pasando y pasando y pasando. Después seguimos pues con la obra. Con una navaja me cortan el suéter de arriba abajo, me cortan el sujetador, también me cortan la piel superficialmente. En el examen médico midieron 21 centímetros. Una de las notas sucede en Mendoza, donde hayan muerta y desnuda una mujer en Guayamelén. Y es justo esto que hace todavía más impactante los feminicidios. Hace unos días mi hermano me preguntaba, oye Andrea, pero ¿cuál es la diferencia entre cómo matan a un hombre y cómo matan a una mujer? Y era justo que le decía,
A ver, una de las diferencias como que más atroces de un feminicidio es cómo matan y cómo vulneran y cómo violentan al cuerpo de una mujer en un feminicidio, porque no nada más es con la muerte, con el disparo de un arma blanca, como muchas veces sucede con los hombres. Aquí fijémonos perfectamente en donde se toma el cuerpo de una mujer como un objeto y incluso con ese morbo y con esa violencia de, a ver, no me basta nada más con matarte de un disparo. Lo vemos perfectamente donde van cada uno, o sea, pues sí, destajando y haciendo muchísimas atrocidades con los cuerpos de las mujeres y donde no nada más, pues el feminicida se conforma con una muerte rápida y una muerte incluso pues hasta digna, ¿no? Aquí podemos ver uno de los casos pues más sonados que ocurrió en España, en donde pues es una violación múltiple, una violación tumultuaria donde ni siquiera basta con que un hombre violente y viole y mutile y mate a una mujer. En la obra, la mujer nos comparte y dice, uno entra dentro de mí, es el turno del segundo y es el turno del tercero, justo como ha sucedido en muchos casos y pues como sabemos que sucede, que ocurre y se lamenta porque es el único que no ha hecho el amor conmigo. Perdón, es el único que no se ha abierto los pantalones. También conocemos la situación en donde dicen que la violación es una fusión de amor y que incluso equiparan a muchos feminicidios como crímenes pasionales y donde tratan como de cambiar el mensaje de estas acciones y tan atroces y sin duda violadoras de un montón de derechos humanos. Y donde incluso muchas veces se trata de romantizar a estas acciones, y como les digo, pues no es un tema de me quiere o fue algo porque hizo por amor o a lo mejor se sintió mal porque quiso y los celos de amor le ganaron y por eso realizó. A ver, no perdamos la realidad y las cosas como en verdad son. Llevo mirando la entrada a las personas que entran y sales y a los policías con su uniforme. Decidimos poner esta imagen, que es una de las insignias más sonadas y más proclamadas por el movimiento feminista y por quienes integramos el movimiento y quienes nos autodenominamos feministas, de me cuidan mis amigas, no la policía, porque justo sucede de forma, de forma muy igual, de forma muy similar a lo que sucede en la obra, de incluso la policía entra y sale y policías con su uniforme y aquí no pasa nada. Entonces, incluso donde la policía se convierte en cómplice, se convierte en aliado de estas atrocidades y de esta violación de derechos humanos. Y que sin duda no nos sentimos seguras al lado de una policía y no sentimos que se van a resolver los problemas y no sentimos que van a dejarnos de violar y van a dejarnos de matar cuando vemos a una policía viendo la situación. Al contrario, como les digo, se hacen partícipes, se hacen cómplices y hasta se hacen pues parte de todo este sistema feminicida. Pienso en las preguntas, en la sorna, pienso y lo repienso. Al final me decido, me voy a casa. Es esto algo que nos platicaba Jacqueline, de pensar y pensar, incluso hasta creerte que tú fuiste quien causó eso. Entonces aquí podemos ver perfectamente la revictimización, en donde las instituciones, una vez que decides, incluso si decides acudir ante una institución a buscar justicia, a buscar pues sí, que se haga justicia de lo acontecido, las instituciones siempre tienden a estarte repitiendo y a estarte repensando sobre lo sucedido, que pues la revictimización se cumple en cada uno de los puntos. Incluso se habla hasta de revictimizaciones dobles y de revictimizaciones triples. Y que al final de cuentas, las víctimas
con tal de evitar este sufrimiento posteriormente, incluso al momento en que sucede, prefieren mejor no acudir ante las instancias a denunciar el hecho o demás, porque el sufrimiento de volver a pensar o de revivir ese momento muchas veces es muchísimo más doloroso que incluso el buscar justicia. Bueno, antes de concluir con la clase, no sé si bueno, si te podría pedir, Andrea, que dejaras de compartir pantalla para poder ver a las y los participantes. Me gustaría preguntarles si tienen algún comentario, alguna duda, algo en lo que podamos extendernos un poquito más. Bueno, yo, por mi parte, no sé si se escucha bien. Sí, sí se escucha bien. Perfecto. Sí, no, pues nada más, agradecer el tema de lo de las estadísticas. Por ejemplo, uno tiene algo general, por ejemplo, no sé, tantos feminicidios al día, 9, 10, más o menos. Pero ahorita ver también esas estadísticas sobre el abuso en la infancia y ver todos esos temas es como, es muy fuerte ver todos estos números. Y luego también estas notas, cada que salen estas notas, pues creo que también pues nos llegan, o sea, son muy fuertes también. Y esto que comentaban, pues sí, porque como si los cuerpos de las mujeres estuvieran a disposición, o como por qué, con qué derecho. Entonces, pues sí, realmente agradeciendo esta clase, estuvo muy, muy, muy interesante, la disfruté en el sentido de que aprendí, y pues nada, agradecerles y perfecto, gracias. Gracias, Sara. Sí, Sara, muchas gracias. No sé si con las y los presentes tengamos a personas que sean maestras o maestros de la carrera de Derecho. Creemos que es una buena estrategia. Este tipo de estrategia nosotros la aplicamos hace algunos años en la licenciatura de Derecho. Los alumnos teníamos dos estrategias. Una era a partir del análisis y la otra era a partir de la implementación. Entonces, los alumnos tenían una obra, la estudiaban durante todo un semestre y al final la presentaban. Pero no solo era presentarla, o sea, era saber, hay algo en teatro llamado la construcción del personaje. Entonces, para construir un personaje tenemos que saber quiénes somos, o sea, quién es el personaje, pero quién es el personaje en este momento, ¿no? Entonces hay como 4 cosas que tenemos que saber. ¿Quién es el personaje públicamente? ¿Quién es el personaje de forma privada? ¿Y quién es el personaje, sí, bueno, de forma íntima, que es lo que el personaje sabe y nadie más? Y aquellas cosas que el personaje no sabe y no conoce. Entonces, al construir esto, los alumnos se encargaban de construir eso todo el semestre. Entonces, si le tocaba al protagonista o la protagonista, era la que tenía, la persona que tenía como más la carga, ¿no? Y poder decir ok, bueno, hicieron alguna presentación, hicieron una obra, de hecho, la escribieron los alumnos, las y los alumnos, sobre algunos casos de la Corte Interamericana. Leían los casos y los traducían a teatro. Entonces, el examen final era presentar una sentencia, presentar todas las vulneraciones a los derechos humanos, pero enfrente, ¿no? O sea, poder decir de que, ok, sé que existe esta sentencia, sé cuál es como la normativa, pero también creo entender después de 40 entrevistas que vi y un montón de cosas que leí y todo lo que analizamos en el aula, que creo que así se sentía la víctima y de esa forma puedo empatizar más con cada víctima que conozco, ¿no? A mí eso me parecía la estrategia más interesante. O sea, es mucho más fructífera, más porque les da 2 herramientas diferentes. Una, les da la sensibilización y la generación de empatía. Sí, o sea, les ayuda a generar empatía con las víctimas, pero también les ayuda con sus dotes, no vamos a llamarle actorales, porque tal vez no todos quieran ser actores, pero les ayuda con sus dotes histriónicas. Y al final del día eso también nos ayuda como estudiantes de Derecho. Y ya la otra, pues era a partir del análisis, que es más o menos lo que planteamos ahorita. En algún momento esto repercute, ¿no? Los alumnos y las alumnas tienen que dar como sus conclusiones. ¿Qué hubieran hecho diferente? ¿En qué se hubieran basado? ¿Cómo hubieran podido defender a la víctima?
¿Creen que había forma? ¿Creen que la víctima tenía culpa? No, este tipo de preguntas que los hacen pelear en el aula, ¿no? Que los hacen debatir en el aula y también los ayuda con ese tipo de habilidades. No sé si Hola, buena tarde. Hola, buenas tardes, Erika. Sí, yo sí soy docente en la Universidad Incarnate Word en la ciudad de Irapuato, Guanajuato. A mí sí me ha tocado impartir clases tanto en materia de derecho penal como del sistema penal acusatorio. De hecho, soy también abogada certificada en el sistema. Y a mí me ha dado mucho resultado en capacitaciones tanto con los operarios del sistema como con mis alumnos. Efectivamente, el recrear mediante esta técnica didáctica la resolución de casos. Y es precisamente el análisis de un caso real, de un caso práctico, sobre todo el dividirnos los roles. Y en base a esa división de roles, sí buscar esa identidad, esa empatía, esa sensibilización al rol que cada uno de ellos va a desempeñar. ¿Por qué? Porque lo hacemos desde víctimas directas, víctimas indirectas, agentes policiales, fiscales, y el defensor y los jueces. Entonces, en el ámbito, de acuerdo al caso en particular, cada uno de ellos asume el rol, resuelven conforme a derecho, cuando en ocasiones sabemos que en los casos, en la realidad, no se resolvieron o no fueron de esa manera. Entonces, ya una vez que se resuelven conforme a derecho, se hace ese análisis respecto a la resolución que en su momento se dio de este asunto. ¿Es igual, no es igual? ¿Concuerdas, no concuerdas? ¿Está fundada, está motivada, está conforme a derecho a la resolución que tú emitiste? Entonces, a partir de ahí se genera esa fase crítica, esa retroalimentación, ese análisis y sobre todo, muchas de las veces nos vamos formando a partir del sistema de enseñanza por competencias, ese saber hacer, ese generar esos valores en los que van a ser los operarios, en los que van a ser los litigantes en un futuro de nuestro sistema de justicia penal. Entonces, en mi experiencia es, vamos, muy grato, muy enriquecedor, y es a final de cuentas, tenemos ahora sí que matamos dos pájaros de un tiro, tanto la teoría como la práctica, y forma parte también de ir conociendo nuestra realidad a futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, Erika. ¿Alguien más? Beatriz. Hola, Jacqueline y Andrea, pues muchas gracias por compartir. Yo tengo una duda y es cuando se hablan esos temas, sobre todo con estudiantes, estamos hablando entre 18 a 25 años, creo que también se puede dar que muchas personas lleguen a platicar casos personales, ¿no? ¿Ustedes qué recomiendan o cómo se puede manejar? Porque me ha tocado, ¿no? A lo mejor no con esta clase en particular, pero simplemente hablando de abuso o de perspectiva de género, entonces de repente pues buscamos eso, ¿no? Las opiniones, que cada alumno vaya reflexionando, pero en esa reflexión a veces se da esos casos personales y nos hemos dado cuenta que quizás no estamos preparados para resolverlos, ¿no? O sea, porque puede ser un caso demasiado personal o demasiado fuerte y quizás no somos las personas o no tenemos como la habilidad de resolver ese problema, ¿no? Entonces, a veces cometemos el error de gracias por compartir, alguien más y dejamos a un lado quizás
malamente incluso el sentimiento que esa persona está pasando, ¿no? ¿Ustedes cómo recomiendan al llevar este tipo de clases esa parte de acompañamiento al alumnado? Gracias, Beatriz, por tu pregunta. Sin duda es esencial y más que nada para ustedes como docentes. Creo que aquí lo fundamental y lo más importante es no minimizar la situación y menos cuando una víctima decide hablar. Cuando una víctima decide hacerlo, es imprescindible que no dudemos de la víctima, porque es difícil sin duda y todavía más en un contexto, situémonos de clase, imaginémonos cómo se siente la víctima de haber sufrido una serie de violencias y discriminaciones. Ahora imaginémonos lo que social y culturalmente sabemos. Lo primero que pensamos, desgraciadamente, es, oye, pues cómo andaba, o a lo mejor fue su culpa. Por más deconstruidos y deconstruidas que estemos, por todas las telarañas que tenemos, es lo primero que pensamos. Entonces, aquí lo importante es, por supuesto, no revictimizar y no dudar del testimonio de una víctima. Pero si bien muchas veces, por más de que creamos saber del tema, pues no somos especialistas, por ejemplo, en el ámbito psicológico, que para que la atención sea integral, debe de ser tanto en el aspecto jurídico como en el aspecto psicológico. Y si erramos en una de ellas, imaginémonos ahora, pues la situación en la que estamos colocando a la víctima. Entonces, aquí yo lo que recomiendo y me ha pasado y es lo que siempre hago es saber, ¿qué tanto quieres que yo intervenga? Te agradezco esa confianza. Platiquémonos en un lugar, espacio seguro, que tú decidas con las personas que decidas que estén presentes y que escuchen. Y sobre todo canalizarla a una institución o con perfiles especializados. Pero lo ideal aquí es canalizarla con una institución que le brinde esa atención integral. Porque si la canalizamos nada más por decir al MP, sabemos perfectamente la atención que da la fiscalía en cualquier estado y en cualquier ciudad. Por más de que se jacten de nuestra atención es perfecta y es transversal y es integral y es con perspectiva de género, a ver, situémonos en la realidad. Entonces, muchas veces un carpetazo, imaginémonos cómo desmorona y cómo tumba a la víctima aunado a todo lo que ya ha vivido. Entonces, como les digo, yo siempre trato de buscar perfiles que sé que les van a dar una atención integral y sobre todo no abandonar a la víctima. Por más de que la canalicemos, siempre estar al pendiente, oye, ya te atendieron, oye, ¿cómo estás? Oye, ¿qué se te ofrece? Oye, te están dando la atención psicológica y la atención jurídica. Y sobre todo también es bien importante preguntarles hasta dónde quieren que nosotros intervengamos. ¿Quieres que te siga acompañando? ¿Quieres o qué papel quieres que yo juegue? Porque ahorita, vaya, cuando una víctima da su testimonio, muchas veces la víctima no sabe ni siquiera en dónde está parada por esta situación de violencia que te nubla completamente, absolutamente todo. O sea, no es posible imaginarnos, por más de que podamos haber sido víctimas en cualquier contexto, una violencia, una discriminación nunca va a ser comparable a la que está sufriendo otra mujer. Entonces, ser súper empáticas, jamás dudar de un testimonio y sobre todo esto es bien importante, garantizarles una atención integral en todos los sentidos. No sé si Jackie quieras abonar en algo. Creo que tu respuesta fue muy clara, entonces siento que agregar algo solo sería redundar. Gracias. Muchas gracias. Yo sí tengo una pregunta. Sí, es en base a lo que ahorita comentaba Andrea. Claro que hay que empatizar con todas las víctimas, con todos los casos que nos comenten y también tenemos que entender, claro, bueno, es parte de empatizar, pero en los casos, porque claro que hay casos donde las personas, no todas, dicen 100% la verdad o donde hay intereses de por medio, ¿cómo podemos hacer para identificar ese tipo de casos, para que no afecten de tal manera a terceros? Porque hay muchas personas que
claro que entienden la gravedad o el problema de la situación en la que se encuentran. Y por eso es que deciden hablar y compartir su caso, pero hay otras personas que también lo hacen tristemente con el afán, con el objetivo de lastimar a otras personas. Entonces, ¿cómo podemos identificar a ese tipo de víctimas o a ese tipo de personas? Ay, Norma, pues mira, yo soy de la idea y la sostengo y creo firmemente que una víctima vive una serie de discriminaciones y de violencia que al momento en que lo exterioriza a la sociedad, entre paréntesis, la sociedad machista y patriarcal en la que vivimos, no creo que exista una mujer en el que sabiendo cómo va a pensar y cómo va a responder y actuar la sociedad, no creo que esté hablando sobre un testimonio ficticio o que no sea verdadero. Porque como te digo, siempre la respuesta que da la sociedad es, pues, qué andaba haciendo o a qué horas andaba o cómo andaba. Entonces, difícilmente una víctima, sabiendo lo que se está exponiendo social y culturalmente, va a hacerlo con esa intención de echar mentiras. Ahora, ubiquémonos también en un contexto de siempre analizar, juzgar, investigar con perspectiva de género. Esto es ideal y es un factor clave en instrumentos, en normativa internacional, nacional, local, como queramos verla. Es, por ejemplo, como el tema de la perspectiva de género que nos habla que cualquier muerte o cualquier asesinato más bien de una mujer tiene que partir del tipo de feminicidio. Ya si después, a raíz de las investigaciones, resulta que no es un feminicidio y que resulta que es un homicidio contra una mujer, aquí sepamos la diferencia, pero la perspectiva de género es empezar investigando y partiendo de un feminicidio. Es justo lo mismo. Aquí la perspectiva de género nos indica y pues sí, nos manda que debemos partir de credibilidad a la víctima, de creerle al testimonio de la víctima. Ya si después a lo largo de la investigación vemos que resultó que entraban cuestiones de terceros, cuestiones políticas, que muchas veces sucede, pero ya es a lo largo de la investigación. La perspectiva de género y nuestro actuar, nuestro pensar, nuestro sentido profesional, personal de investigación de juzgadores de justicia y demás, debe ser partiendo de ahí. No sé si aquí quieras. Claro, bueno, nada más como añadir nada, casi nadita. No ubico muy bien el porcentaje, pero como contabilizando las falsas denuncias es un 0.001%, justo por esto que menciona Andrea, ¿no? La revictimización que sufren las mujeres después de identificarse a sí mismas como víctimas de forma pública es muchísimo, puede llegar a ser muchísimo más grave que la primera violencia en sí. Entonces, justo el hacer, entonces, como, ¿qué podemos hacer en este caso? Es hacer el acompañamiento igualito que o sea, con cualquier mujer, o bueno, en este caso con cualquier víctima, hacer el acompañamiento totalmente empático. Y ya, pues como dice Andrea, posteriormente, si hay algún cambio en la investigación, vas a entender que no todas las mujeres dicen la verdad, como hablamos, bueno, como los hombres muchas veces dicen, no todos los hombres violan, ¿no? Siempre está como el granito negro, ¿no? El negrito en el arroz, y decimos de que, bueno, ok, pero esa persona, esa mujer que haga una falsa denuncia, no genera, o sea, no debe generar un impacto negativo en la atención a todas las víctimas de violencia de género. Ok, muchas gracias. Gracias a ti. Diego, no sé si quieras hacernos tu pregunta, tu intervención. Muchas gracias. Primeramente, pues felicitarles. La verdad es que pues me parece un trabajo muy, muy interesante. Tenemos la oportunidad en el SEAT de estar impartiendo próximamente cursos para docentes de diferentes pues, áreas de la República. Y una de las constantes que siempre nos comparten es que cómo le hago para incentivar a mis estudiantes a que al mismo tiempo que investiguen, también
se metan de lleno al estudio de casos y al mismo tiempo potenciemos la comunicación oral y escrita y al mismo tiempo el trabajo en equipo. Y siento que esta estrategia que ustedes plantean precisamente reúne todos estos elementos. La verdad es que me parece una muy buena alternativa y sobre todo lo que ustedes han mencionado, creo que acompañada con una pertinente asesoría en la cuestión psicológica, porque definitivamente esto puede detonar muchas cuestiones que están en el inconsciente de las personas, tanto para mujeres como, sobre todo mujeres, pero también en los varones. Entonces, una de las preguntas que tenía ya me la resolvieron, que era precisamente esto de si hay algún acompañamiento psicológico. Y la otra pregunta que tenía es si ustedes consideran que es conveniente utilizar o aplicar esta estrategia en un cierto nivel, es decir, primer, segundo semestre, acercándose hacia el final, como un curso o como una estrategia complementaria o transversal, es decir, que varios semestres, no sé, ¿cuál sería como que las condiciones idóneas para que esto genere todavía mayor auge desde su perspectiva y su experiencia? Hola Diego, muchas gracias por tu pregunta. Este tipo de estrategia educativa fue enfocada principalmente a alumnos entre primero y cuarto semestre, que es justo el momento donde los jóvenes y las jóvenes están determinando si la carrera es la correcta. Entonces, es que en nuestra facultad había como mucho abandono de carrera en quinto semestre. Entonces, la intención de la clase, más allá de educar, también es el poder incentivar y enseñar que el derecho no necesariamente tiene que ser aprendido de forma aburrida, ¿no? Algunos los obligábamos, o sea, los empujábamos tanto que los odiaron un poco, pero es porque hay muchachos y muchachos que tienen como este pánico, ¿no? De trabajar en equipo, y justo entendemos que al final del día también ellos deben comprender que son herramientas para cuando no estén en la carrera. No siempre van a poder hacer la elección de, pero puedo trabajar solo, puedo trabajar sola. ¿Qué pasaba, no? Había gente que quería monólogos como este en particular. Sin embargo, creo que lo ideal sería aplicarlo en los primeros 2 o 3 años de la carrera, como más que nada para fortalecer los lazos entre los grupos también, para fortalecer las habilidades histriónicas de las y los alumnos, y posteriormente ahí como, bueno, nosotros en la escuela teníamos algunos clubes o clases, talleres que eran más, por ejemplo, del análisis de los derechos humanos a través de la música, ¿no? Entonces ahí ya hay solo como una deconstrucción. Tienes una canción, la destruyes todas y vas sacando como la interpretación. Igual ya hablamos de filosofía y derechos humanos, que también teníamos una clase así muy extraña. Pero creo que bueno, más bien las artes que requieren un trabajo de mesa y un trabajo grupal, lo ideal sería que fueran en las primeras generaciones, ya por todo esto que te menciono. Algo que se me pasó, perdón, preguntarles también es si tienen considerado inclusive extrapolarlo a otras carreras, ingenierías, por ejemplo, u otras en donde a lo mejor a través de un estudio un poco más profundo, ustedes determinen si hay un índice mayor de violencia contra las mujeres en la universidad en la que ustedes están. Y bueno, de antemano, muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Claro, esta clase, si bien está aquí enfocada justo a la enseñanza jurídica lo que tenemos que entender es que justo el arte es utilizado como herramienta, no importa a qué te dediques, ¿no? O sea, es utilizado como herramienta de sensibilización, no importa cuál sea tu profesión, no importa qué es lo que quieras hacer más allá de tu trabajo. Entonces, utilizamos como estrategia el análisis de casos en la carrera de Derecho. Que analizar casos no siempre es tan sencillo. Sin embargo, por ejemplo, en las otras carreras lo que podríamos hacer sería utilizar el estilo de respuesta. Es que hay un micrófono prendido. Ana, no sé si nos puedas ayudar apagándolo, por favor. Gracias. Muchas gracias, Ana. Entonces
se me fue un poquito la idea, perdón. Sí, lo que podríamos hacer, bueno, lo que se podría hacer en otro tipo de carrera sería utilizar la estrategia que usamos aquí. Es decir, poner una obra ya existente y de eso sacar ejemplos. Entonces, pues, hay obras para todo. O sea, de verdad, el teatro es tan amplio que puedes seleccionar cualquier tipo de obra y analizarla y encontrar vulneraciones a derechos humanos, porque parece que antes estaba muy de moda vulnerar derechos humanos. Entonces, tanto que escribían sobre ello. Entonces, justo es como detectar el tipo de violencia que hay en la institución. Por ejemplo, en las ingenierías hay mucha violencia de tipo sexual, ¿no? Mucho acoso, ¿no? Está muy, muy, muy marcado. La división sexual que hay en las profesiones marca también el tipo de violencia que ejercen contra tanto alumnas como alumnos. Entonces sería identificarlo, buscar una obra que tenga más o menos el tinte y entonces ir y ponérselos en el auditorio a todos. O encontrar este tipo de talleres que a mí particularmente como taller no me encanta la idea porque, o como club, porque eso los hace opcionales. Y creo que este tipo de clases deben de ser obligatorios, de currícula, para que si no entran, pues pierdan algo, ¿no? Pero que de alguna forma esta obligación les genere también algo de concientización y de sensibilización. Muchas gracias. Ana, tienes ratito queriendo preguntar. Muchas gracias. Perdón, para levantar la mano encendí el micrófono sin querer. Una disculpota. No, pues solamente felicitarlas. La verdad es que me encantó su clase. Yo doy deontología jurídica en segundo semestre y justo les pongo la serie de Inconcebible que está en Netflix. No sé si la han checado, pero pues es larga. O sea, me gustó mucho que ahorita me pudieras dar este link de este monólogo porque aquella me cuesta mucho más trabajo rescatar, ¿no? Recopilar como aquello que vimos hace 2 semanas, porque hay que darles chance para que la vean. Entonces, me encantó poder haber encontrado esta herramienta. La verdad es que me gusta mucho el teatro, pero desconozco como la parte de atrás, de dónde encontrar obras, cómo conseguirlas. Por ejemplo, la de 12 hombres en pugna, no he podido como encontrar tal el guión que lo utilizo también para esta materia, pero la verdad es que me encantó. Mi admiración, muchas felicidades por cómo lo plantearon, porque yo soy crítica sobre todo de las notas periodísticas, de cómo ponen los encabezados, ¿no? Así como que la hayan muerta, oye, o se murió solita casi prácticamente, y ustedes lograron hacer el rescate de esos encabezados con las estadísticas de una manera increíble. La verdad es que me gustó mucho su clase. Me puedo ir del congreso muy contenta y feliz gracias a su ponencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ana. 12 hombres en pugna, si no me equivoco, bueno, está la película en YouTube y está el libreto en formato PDF, pero es un poquito complicado conseguirlo. Si te metes a Google es como el resultado número 20, o sea, sí está muy, muy abajo. Pero sí está. Ese sí lo logramos conseguir para las clases hace algunos años. Ahorita en el chat, no sé si ya lo pudieron ver, les dejé el link del monólogo. Es muy cortito y de verdad se los recomiendo a todas y a todos. Más porque es muy simple, o sea, es muy simple, no es cansado a la vista, solo ves a una mujer en medio de cosas. Entonces, si lo pueden ver ahorita terminando para que lleven todo fresquito, estaría increíble. No sé si alguien tenga algo más que agregar. Tiene levantada Lucía. Lucía, ¿verdad? Sí. Hola. Bueno, primero, gracias. Yo sigo siendo estudiante, entonces me hubiera encantado tener algo así durante mis clases de Derecho Penal, la verdad. Tuve la suerte de tener muy buenas profesoras, pero creo que esto le hubiera servido a muchos compañeros míos. Pero yo tenía como algunas dudas, o sea, uno justo era eso, o sea, esto es una materia por sí sola o es como parte de la materia de Derecho Penal o es, ¿cómo es? Esta clase es implementada de forma independiente.
Entonces, lo que se puede hacer es analizar una obra durante todo el semestre, o bueno, más bien, montar una obra durante todo el semestre y se selecciona la más polémica y la que genere como más impacto, o hacer el análisis de obras de forma seccional. Entonces, es más derechos humanos y teatro. Entonces ya vemos como, bueno, esta es la de género. Ok, esta es la de, no sé, derecho a la salud. Tuvimos una muy buena de derecho a la salud sobre un caso de González Yuy. Muy, muy, muy padre. Entonces, sí, esta materia, sí, si bien puedes tener como enfoque en todas, lo ideal es que sea como una sola para que ahí se desarrollen todas las habilidades en conjunto. Gracias. Gracias a ti. María Camila. Hola, ¿cómo van? No, pues primero darles las gracias por hacer esta charla súper interesante y muy chévere esta clase. Yo tengo es una pregunta más que todo teórica, porque es que, bueno, no sé, yo me identifico como feminista y sí, pues me planteo de esa forma. Sin embargo, a mí me cuesta utilizar el concepto de la deconstrucción en el sentido que yo la entiendo a partir de lo que dijo Derrida, pues que él es el que hace este término. Entonces, no sé, digamos ustedes cómo, pues teóricamente hacen uso de este término, porque, o sea, de verdad que a veces no entiendo si esto también se ha vuelto como un poco un lugar común dentro del feminismo, o tiene un bagaje teórico más a fondo sobre, pues sobre eso, sobre reconstruir a partir de también de otros conceptos o de las resignificaciones, ¿no? Culturales o pues como lo entendemos de esa forma. Gracias. Gracias, María. Qué bonito acento tienes. ¿De dónde eres? Gracias, de Colombia. Ay, con razón, yo estoy enamorada de ese país. Algún día voy a vivir allá. Luego dije, claro. Oye, bienvenida, bienvenida. Gracias. Bueno, pues mira, yo no sé, honestamente no me estoy enfocando mucho como que en el concepto teórico como tal. Sin embargo, el proceso de la deconstrucción, para empezar, nunca terminamos con deconstruirnos. Es un proceso que yo creo que dura más de una vida. Jamás me choca cuando dice un hombre de que ya estoy súper deconstruido. A ver, claro que no, ni siquiera como mujeres llegamos a ese punto, menos como hombres. Entonces, sí hay que tener bien claro eso primero. Y aunque aquí se esté riendo, pero es la verdad, oigan, difícilmente una llega y luego los hombres de, oye, incluso, bueno, ya no voy a entrar en temas personales, pero con ese mensaje te llegan de que, oye, ya estoy deconstruido. Sí, o sea, bueno, fuera, pero bueno. Pero ese proceso como que de construcción, yo creo que es el punto de quebrarte, quitarte todo lo que te han enseñado a lo largo de tu vida. Yo tengo 25 años, lo que me han enseñado a lo largo de mi vida, de mis 25 años, estoy completamente segura que son imposiciones y son cuestiones establecidas socioculturales, que nada está establecido porque es, sino porque eso es lo que la sociedad pues nos ha venido a imponer en diferentes esferas, en lo personal, en la escuela, en la religión, en la familia, en absolutamente cada una de las esferas en las que estamos involucradas, son imposiciones socioculturales. Entonces, el proceso de la deconstrucción es a partir de eso. A ver, ¿es esto que aprendo, esto que siendo, es porque en verdad existe o es porque me lo impusieron o porque me lo enseñaron? Y no porque me lo enseñaron quiere decir que está bien. Entonces, es darnos cuenta de todas esas cuestiones, de cuestionarnos incluso, de romper con esas construcciones a lo largo de nuestra vida y volvernos a construir. Por eso se llama deconstrucción. Es romper para volver a sembrar, para volver a formar, volver a construir. Entonces, pero como te digo, eso yo lo entiendo. Sin embargo, un concepto teórico como tal, no lo tengo honestamente y mucho menos aquí a la mano, pero pues en ese sentido yo te puedo dar como que mi opinión. No sé si Sara también nos quiera compartir algo. No, de hecho, yo también tengo una duda. Qué bueno que Camila retomó este tema porque era como que ahorita que, bueno, durante la clase que estuvieron compartiendo términos, fue uno de que dije, voy a preguntar sobre esto, sobre deconstrucción. Como dices, a veces uno cree, bueno, yo que también me considero feminista, pero a la vez nueva en todas estas cosas y los términos y demás, y a veces me causa ruido, me causa conflicto, como que voy por un buen camino, porque realmente es
yo tengo 23 años y coincido que también lo que me han enseñado, me pongo a reflexionar y digo, ¿por qué me lo enseñaron así? Pero es que realmente pues así se ha venido haciendo y como que continúa, si es lo que sabes hasta ahorita, por eso lo sigues haciendo. Entonces, este tema de la deconstrucción, o sea, sí es complicado y yo me considero todavía principiante y estoy tratando a veces en cosas, podrían decirse mínimas. Por ejemplo, yo tengo una hermana pequeña y un hermano pequeño, entonces para mí es como, por ejemplo, los regalos, los juguetes, es como, para la niña esto, para el niño esto, pero a la vez digo, ¿por qué a la niña le voy a dar cositas como de cocina, como de mamá y todo esto? Y digo, y ahorita es como, lo estoy haciendo bien, porque no sé, mi pregunta sería, ¿cuándo sabe una persona que se está deconstruyendo por buen camino, por así decirlo? Creo que la deconstrucción, bueno, perdóname Andrea, ya gané. Creo que la deconstrucción no tiene que ser negativa. Al final del día, cuestionar nuestras conductas para intentar ser mejores ya es un avance. Para intentar sentirnos más libres, para intentar sentirnos más seguras, sentirnos más independientes, ya es un avance. Entonces, ahorita dices, estoy haciendo cambios tal vez mínimos. El cuestionar por qué a tu hermana tienes que regalarle cosas de cocina no es un cambio mínimo. Es un cambio bien grande, ¿no? Porque estás entendiendo que las responsabilidades no son de una, son de dos. Y ya, y los dos, y pueden ser dos hombres, o puede ser un hombre y una mujer, y son igualitas. Entonces, creo que el camino en la deconstrucción viene a través del cuestionamiento. Entonces, mientras te sigas cuestionando, vas a poder decir de que, ¿cómo me siento ahora? A cómo me sentía hace un año. Bueno, me siento mejor ahora, me siento más fuerte, me siento más independiente, siento que sé más. Ok, entonces tu deconstrucción está por buen camino. Mientras para ti sea algo cómodo y te haga sentir orgullosa de en dónde te estás parando, no tienes por qué preguntar, ¿esto va acorde a la deconstrucción de otra mujer? Porque todas nos deconstruimos diferentes. Algo que tenemos que entender, todas y cada una de las mujeres que estamos dentro y fuera del feminismo también, es que tenemos luchas individuales. Entonces, tal vez en tu casa es algo importante como los roles, este tipo de roles, porque hay una hermana y un hermano chiquitos, ¿no? Pero, por ejemplo, algunas estamos peleando por otras cosas. Y unas luchas pueden parecer ser importantes para ti, pero para otras lo van a hacer. Entonces, por esas razones que no podemos comparar como el camino en la deconstrucción. Entonces, todo es a raíz del cuestionamiento y la creación de la seguridad. Y ya. Andrea, ¿quieres agregar algo? No, oigan, perdónenme que nos corte, yo también estoy encantada con la plática, pero hay otra mesa, no sé si ya estemos como que cortos de tiempo, porque se supone que esta mesa terminaba a las 5:30 y hay otra, hay otra intervención. Si quieren le seguimos, yo encantada, pero no sé cómo vamos de tiempo, no sé quién no esté, Son las 5:13. pero es que se terminaba según yo a las 5:30, pero las dos mesas de esta, como que de esta parte, ¿no? No sé, no estoy segura. Porque, o sea, les digo, se acababa a las 5:30, pero con las dos intervenciones. Pues no nos han cortado. Yo entiendo que terminaba esta hasta las 5:30. O sea, toda esta mesa, si hay otras mesas que están trabajando de manera simultánea, pero digamos que ellos tienen su propio espacio y tiempo en el que transcurren. Entonces, yo tengo entendido que esta mesa comenzaba de 4 a 5:30, hora y media cada una de las actividades. Entonces, con razón las siento como apresuradas por concluir. Todavía tienen 15 minutos. Sí, todavía nos queda. Sí. Hasta ahora más rápido. Yo hasta pensé que... Después de esto tienen lo que es el espacio de networking, que es media hora, de 5:30 a 6. Entonces yo creo que pueden seguir sin ningún problema porque está muy interesante la plática. Excelente. No, oigan, nosotras encantadas, o sea, ya no pudieron ver. Alguien comentó que tenía una pregunta, lo escuché por ahí. No, yo hablé, pero era justo para decir lo mismo que Vero. Okay, sí, a lo mejor ese fue el ruido que se escuchó, pero era lo mismo. Sí, yo también dije, ¿por qué no vimos el monólogo si sí hay tiempo? Fue más por la conexión a internet, se traba. O sea, el video yo pensaba, Jacqueline y Andrea, que nos estaban dando un amplio preámbulo como para darnos más emoción de ver el monólogo y
ahora entiendo un poco por qué no lo vimos. Pero bueno, ya nos compartieron la liga y solo quería compartirles que me parece una súper estrategia didáctica como para implementar con los chicos para que se involucren muchísimo más con la carrera. Justo ayer estábamos viendo a Héctor Alberto Pérez, un ponente también de ITAM, que él nos proponía como estrategia didáctica el cine. Y entonces nos hizo un recuento como histórico de todo este tema de trata de personas, cómo evolucionó a lo largo de la historia, incluso en la normatividad y demás, y cómo esto se veía reflejado también en las diversas posturas que se da desde la prostitución, trata de personas en el cine mexicano. Entonces ahora escuchar también que el teatro puede ser una muy buena estrategia didáctica, como que brinda a los docentes un panorama mucho más amplio de estrategias, de diversificación de estrategias que pueden generar mucho mayor, con las que pueden generar mucho mayor interacción con los alumnos, no solamente como desde el propio teatro, ¿no? Sino desde la historia del fenómeno, cómo se ha entendido la temática que vayan a tratar o a ver en clase y cómo esta se ha representado en diversos años. O sea, pienso también como en el contenido histórico que esto brinda, ¿no? O sea, como una obra de teatro de los 70 sigue siendo vigente, ¿no? Como los términos utilizados siguen siendo los mismos, y cómo también quizá el fenómeno ha ido evolucionando a lo largo de los años, como ahora se ve desde una forma distinta. Entonces me parece súper interesante, sobre todo como comentaban hace un rato con Diego, que consultaba como cuándo podemos aplicar esta estrategia. Yo creo que, no sé, igual para involucrarlos más con la historia, yo pienso es que primer semestre de hecho romano, ¿no? O sea, como que pienso que ya te meten con cosas como muy complejas. Digo, yo soy psicóloga, la verdad, no estudié derecho, justo yo creo que por eso. Lo llevé en la preparatoria y pensaba, esto es súper complicado, me tengo que memorizar cosas, me tengo que memorizar artículos, me parecía muy complejo. Entonces, pensar como en estas estrategias didácticas, incluso para el bachillerato, cuando tienes estas asignaturas que son, que te invitan como a estudiar la carrera, pues me parece como una estrategia muy buena para implementar en el aula. Y muchas felicidades, Jacqueline y Andrea. Muchas gracias, Verónica. Sí, nosotros tuvimos la fortuna, tanto Andrea como yo, de ser alumnas del maestro Héctor Pérez Rivera. Entonces, llevamos todo el módulo de Derecho Penal en la especialidad de género con esa estrategia, ¿no? Con la estrategia de como toda la teoría, pero envuelta en videos, ¿no? De la película El Callejón de los Milagros, por ejemplo, que a mí me encanta todavía mencionarla como en participaciones en otras partes. Pero sí, justo a mí esta clase siempre me llamó mucho más la atención. Tuvimos la oportunidad de aplicarla en licenciatura, pero a mí me llama mucho más la atención para bachillerato, por ejemplo, porque los chavos de bachillerato quieren participar en todo, mucho más que alguien de carrera. Todavía tienen como ganas de saber qué quieren hacer. Entonces, creo que también esto podría ser un gancho muy bonito para la carrera de Derecho, ¿no? Tener personas que se apasionen desde antes de entrar y que no estén intentando encontrar como la pasión y el amor por la carrera ya en la carrera, que eso fue justo lo que a mí me pasó. Yo encontré como el amor por mi carrera en sexto semestre cuando me dan la oportunidad de dar esta clase. Yo di esta clase siendo todavía alumna. Entonces era como todo el diálogo con los chavos y con las chavas y ellos ya al final, yo ya no hacía nada, ¿no? Al final yo solo me sentaba y era como ellos de yo traigo las luces y yo soy tal persona y ya hice mi construcción. Entonces ya es como, ok, ya tú solo ves sí, la obra final, ya como el producto final, pero ellos sí, ya se encargan de todos. Acaban de mandar el link para la película de 12 hombres en pugna. Muchas gracias, Diego. Si no la han visto, también véanla. También es muy, muy buena. Esa tiene como todo el argumento jurídico y de debate que puede llevar a que una persona puede cambiar y derrotar al sistema. Es preciosa esa obra. Y también muchas gracias a Manuel
sí, que nos señaló que podíamos profundizar un poquito como en la obra de Nietzsche para hablar sobre la deconstrucción. Entonces ahí dejo un mensajito si lo quieren leer. Y pues ya, eso, bueno, si alguien tiene más dudas o algún comentario, y si no, yo creo que podríamos concluir la clase. ¿Nadie? Ok, entonces, muchísimas gracias. Tanto Andrea como yo les agradecemos muchísimo su atención y su participación. De verdad, la primera vez que presentamos esta clase muestra fue muy triste porque nadie participaba. Entonces, una estaba muy emocionada haciendo esto y luego era como, eso no se ve tan interesante, ¿no? Pero justo es ver, ¿no? Y aprender y también sensibilizarnos respecto a esto, esto es lo que nos permite, cuando vean el video, de verdad, dejen que los incomode, siéntanse incómodos, porque eso es lo que busca el teatro y eso es lo que genera el teatro, ¿no? El poder decir, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué alguien hizo eso? Hay una obra también maravillosa que se llama La Mujer Sola, que fue con la primera que se implementó esta clase, y esa obra habla de violencia doméstica, pero es cómica. Entonces, a través de la comedia, tú te estás riendo de la mujer víctima de violencia doméstica y luego dices, oye, pero ¿por qué me estoy riendo? Eso no está padre. Y entonces te sientes doblemente incómodo por la violencia e incómodo porque te reíste de eso. Entonces, busquen los monólogos de Darío Fo, se los recomiendo muchísimo, son una gran herramienta para aprendizaje y si quieren dar clases como con este enfoque, son una gran herramienta para dar clases con enfoque de género. Bueno. Era lo que quería agregar ya aquí. Oigan, perdónenme, pero tengo otro pendiente, entonces voy manejando. Pero algo que quería también agregar, están docentes aquí de Derecho y estudiantes, qué padre, entonces, pues qué padre que hayamos podido como que sembrar conciencia y mover, que eso es fundamental para el cambio, seamos generadores y agentes de cambio. Si están desde el aspecto estudiantil, seamos esas estudiantes que, oye, ponme un plan de estudios o ponme mecanismos para yo poder aprender con perspectiva de género. Es fundamental que quienes estudiamos el derecho en un futuro vamos a ser legisladores o legisladoras o procuradores de justicia o vamos a estar en puestos de toma de decisión. Entonces es fundamental que desde el momento en que seamos estudiantes del derecho, aprender con este chip y con esta perspectiva de derechos humanos y perspectiva de género. Y quienes son docentes, es fundamental que también impartan el derecho y cualquier tipo de clase y en cualquier facultad o carrera para así poder ser ese agente de cambio que de verdad necesitamos. A 40 y tantos años de diferencia entre la obra y la realidad, seguimos viendo que las estadísticas y las problemáticas persisten, incluso han aumentado. Entonces, hay que sembrar conciencia en cuanto persona nos escuche y en cuanto persona entremos en diferentes esferas. Y pues sin duda, qué padre que así fue con ustedes. Este es uno de los mecanismos que mueve conciencias, ¿no? Entonces, hay que aprovechar los espacios en donde estemos para ir sembrando esta semillita que sin duda la sociedad y la cultura y la problemática que vivimos día a día, pues requiere. Entonces yo con esto cierro. Me encanta que en cuanto ponencia demos haya intervenciones porque pues esto no se convierte en un monólogo. Entonces les agradezco muchísimo que hayan participado, que nos hayan preguntado y espero haber transmitido, igual Jackie, estoy sin duda que igual lo piensa, esa pasión que nos causa estos temas, que nos causa nuestra lucha diaria y pues que hayamos pues sembrado un poquito a lo que necesitamos como sociedad. Gracias. Yo, bueno, ya no me queda mucho que agregar. No sé si Beatriz querías decir algo. Solamente darles las gracias a las dos. Quería hacer un comercial al final, pero continúen con su cierre y al final nada más como un comercial. Tienes tu micro apagado.
Perdóname, es que te me trabaste, entonces solo me quedé en la primera parte de tu intervención. Muchas gracias de nuevo, ya solo voy a como concluir. De verdad, para Andrea y para mí ha sido todo un placer. Bueno, aquí, lo quiero decir aquí, ¿no? Es un placer poder trabajar con ella. Somos amigas, somos compañeras de lucha, somos compañeras de trabajo. Entonces, queremos hacer como todas las cosas en conjunto todo el tiempo. Porque de esta forma también crecemos personalmente y crecemos académicamente, profesionalmente, como amigas, todo. Entonces, muchísimas gracias por su presencia, por no dejarnos solitas en esta clase, que eso siempre es un miedo constante cada que queremos participar en algo nuevo. Y bueno, yo les dejé mi correo. No sé si Andrea me permite aquí poner el suyo, para cualquier cosa. Y ya, cualquier cosa que necesiten, las personas que quieran dar clases con este enfoque, si quieren o sea, como si tienen alguna duda, si creen que nosotros podamos colaborar en algo, pueden escribirnos. Y si también tienen alguna pregunta sobre material, bibliográfico que les pueda servir para clases de teatro, también, nos pueden escribir. Cualquier cosa que necesiten. Muchísimas gracias. Aquí está el de Andrea, ya se los mandé. Entonces, yo creo que por nuestra parte sería todo. Si gustan, podemos abandonar la sesión. Muchas gracias. Gracias. No olviden que tenemos nuestra sesión de networking. Entonces, para todas esas personas, es buscar esos espacios y ese espacio de convivencia, conocer todas las personas que están participando en este congreso. Empieza ahorita a las 5:30, entonces en el programa le pueden dar clic en la parte de networking y automáticamente los va a mandar a una plataforma de Zoom. Muchas gracias. Lleven su café. Gracias. Gracias. Felicidades. Gracias. Gracias. Hasta luego. Luego, gracias.